Hola, soy Eladio González, editor general de Expansión. Es un placer para mí poder moderar este panel para Love for All, nuestros aliados junto a DIL, en la elaboración del listado de los 41 más 1 ejecutivos LGBT en México, cuya segunda edición acabamos de publicar. En este espacio vamos a hablar de visibilidad de la diversidad sexual en el entorno de los negocios. Tengo el enorme placer de que me acompañen hoy 5 invitados que, además de tener carreras muy exitosas, tienen historias de vida muy interesantes. Todos ellos, además, están en la portada de la revista Expansión de este mes, algo que me da muchísimo orgullo. Hoy todavía es un acto de valentía salir en un medio de comunicación y decir abiertamente soy gay. El tema de la orientación sexual aún está bastante lejos de normalizarse en el ámbito profesional y de los negocios. La discriminación hacia las personas LGBT y los estereotipos de los que son objeto siguen generando muchos miedos en las personas a la hora de expresar una orientación sexual diversa, especialmente en el entorno de trabajo, y esto lo veo con asombro. Publicaciones como las que hacemos todavía generan polémica y comentarios del tipo ¿por qué hay que hablar de estos temas públicamente? O ¿por qué hay que poner etiquetas? Justamente de eso quiero hablar con nuestros invitados, de visibilidad, de romper techos de cristal, de normalización para no tener que poner etiquetas, de romper barreras y de superar obstáculos. Déjenme que los presente ya. Estoy con Alberto Coppel, director de los hoteles Pueblo Bonito; Cristina Ocaña, directora de negocios de construcción para Latinoamérica en 3M; Rubén Mora, que es director corporativo, de Mundo Joven; Héctor Mancera, director de crédito individual y productos digitales del Banco Santander; y Gerald Fuchs, head de marketing en Seguros Monterrey New York Life. Muy buenas tardes a los 5. Hola, ¿qué Hola a tal? todos, buenas tardes. Como decía, ustedes son los protagonistas de la última portada de Expansión y me imagino que habrán recibido pues infinidad de felicitaciones. Nosotros como medio de comunicación hemos recibido muchas felicitaciones. No es algo habitual que una revista de negocios lleve este tipo de contenidos en portada, pero también hemos recibido ese otro tipo de comentarios que dicen qué necesidad tienen de hacer pública su orientación sexual en una revista de negocios. Justamente eso me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes a nivel personal: ¿por qué han decidido hablar públicamente de su orientación sexual en esta edición de la revista Expansión? Pepe. Yo siento que es muy importante. Yo siento que es muy importante hablar de esto, no tanto por vanidad, sino porque necesitamos ser atractivos también para atraer ese talento que yo siempre he dicho, ese talento oculto que está ahí en las tinieblas, porque trae esos prejuicios o esos miedos de que si yo abro mi condición sexual o X cosa más allá de la condición sexual, entonces a lo mejor no voy a poder tener esas oportunidades para poder aspirar a un puesto o lo que sea. Y yo creo que poderte abrir con tu gente, como lo hago yo, claro que no es un proceso fácil, es decir, mandar una señal de decir, oye, ¿sabes qué? Si yo pude llegar a este punto en mi vida y más lo que venga, tú también lo puedes hacer. Y no nomás en el tema de que seas una persona con una condición sexual X, ¿no? No importa que tengas un color de piel diferente, que pienses distinto, que tengas una religión distinta, que vengas de otro país, no importa, porque lo más importante de todo, hablando dentro de un negocio, pues es la búsqueda y la integración de talentos y la integración de las mejores versiones de sí mismos de las personas para poderlas alinear a los planes estratégicos de una organización. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si vamos a tener ese mundo de voy a estar creando yo un cementerio de talentos cuando yo mismo soy el que estoy rechazando a las personas porque no estoy viendo su parte humana, no estoy viendo su parte de talento que le puede brindar a la empresa, sino yo estoy viendo lo que no entiendo o de lo que no tengo información. Y si no tengo información y si no lo entiendo, entonces no lo puedo comprender, no puedo tener la compasión y por ende no puedo generar un proceso y un ambiente en el cual esa persona pueda salir, no importa cuál sea su condición o lo que sea, y pueda entonces decir, oye, yo sí puedo, y entonces aquí está mi talento, ¿no? Eso para mí es lo más importante, hacer atractivos para que
para que toda esa gente se siga uniendo y se siga exponenciando en su valía personal. Ujú. Cristina, justamente lo que dice Pepe, ¿no? Es cómo podemos ser inclusivos de una manera más general, ¿no? Pero en el caso de la orientación sexual, eso es algo, la mayoría de las veces, que no es visible. Uno tiene que hacerlo público y pues me gustaría saber en tu caso, la única mujer de este panel, ¿por qué has decidido hacerlo público en la revista Expansión? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. On mute. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este panel con estos otros 4 compañeros. Y para mí la motivación de ser visible es una motivación 100% personal. Para mí el camino de salir del closet fue un camino bien complejo, como creo que fue para todos nosotros. Y una de las cosas que me hizo mucha falta fue probablemente haber tenido muchos más modelos de personas de la comunidad LGBT. Desgraciadamente, cuando yo era niña y cuando yo era adolescente, las referencias que había no eran muchas. Eran más que antes seguramente, pero no había demasiadas referencias que me permitieran a mí identificarme con alguien, ¿no? Que perteneciera a la comunidad LGBT. Entonces, cuando yo ya me sentí cómoda para poder hablar de mi preferencia sexual, cuando me sentí cómoda de decir, sí, pues sí, soy Cristina y soy lesbiana, lo que pensé es que si yo en algo podía aportar a todas las personas que desgraciadamente no han podido salir por cualquier motivo, porque no se sienten seguras, porque no se sienten listas, lo que pensé es lo que yo puedo aportar es al menos eso, ser visible y aportar un modelo distinto, un modelo más para las personas con el que ojalá alguien se pueda sentir identificada y más lista o libre de salir del closet. Rubén, justamente comentaba también, ¿no? Lo de poner etiquetas. ¿Es necesario que nos pongamos esa etiqueta? ¿Está justificado de alguna manera? Eladio, pues bueno, primero saludar a todos mis compañeros, que pues es un honor poder compartir parte no solo de lo que implica estar en la portada y en el listado, sino lo que representa. Y ligándolo al tema de las etiquetas, es, es una realidad en la que hoy, y no solo para la comunidad LGBT, sino para muchas otras, cuestiones en el día a día, es necesario. Y leía muchos comentarios, muchas felicitaciones, pero también otras dudas de algunas personas de que por qué era necesario todavía tener este tipo de listados, por qué era necesario hacer esta diferencia. Y para mí creo que la respuesta más sencilla es porque todavía hay mucho camino por recorrer en cuanto a normalizar la diversidad. En mi caso personal, tuve la gran fortuna de tener a una familia en todos los aspectos muy comprensiva, que me acompañó, claro, como todo al inicio, pues habrá sido más complejo, habían algunas dudas, pero bueno, luego me abrió cancha porque también hay otros miembros de la comunidad dentro de mi familia, entonces pues ya no tenía yo solo el foco de atención. Y lo que sí tenía yo muy claro desde que decidí vivir mi vida en plenitud era que el camino no iba a ser fácil porque cuando sales del común denominador de lo que está establecido, ¿no? Por algunos grupos sociales o inclusive hablando de la parte empresarial, laboral, cuando algo es distinto al común denominador, siempre, sea lo que sea, va a haber algún tipo de cuestionamiento. Entonces yo decidí llevar esta etiqueta y no solo porque consideraba que me fuera a hacer más o menos, sino porque era necesario o creo que a través de esta visibilidad podía ayudar a otros más a que no habían tenido, que no tienen tan fácil ese camino. Justamente todos coinciden, ¿no? Y es sin duda, son ustedes todos role models, ¿no? Para esas nuevas generaciones o incluso no tan nuevas, ¿no? Que todavía no se atreven a salir del closet, que no se atreven a hablar de su orientación sexual en el entorno laboral por muchos miedos, ¿no? Los miedos que mencionaba justamente Héctor. Me gustaría saber
¿qué te llevó a ti, ¿no?, a tomar la decisión de postularte y pues al final, ¿no?, representar a uno de estos 42 ejecutivos que están en la revista Expansión? Respondiendo a tu pregunta, Eladio, para mí era importante el participar por dos razones. Una, por una razón personal de seguir impulsando y como trabajando en pro de la comunidad, y creo que esa visibilidad me permitía a mí el seguirlo haciendo de una manera con más ímpetu. Es como un apapacho en la espalda, vas por buen camino, sigue adelante. Y por el otro también porque para mí es importante que mis compañeros en mi trabajo, en otras industrias, pues vean que sí se puede llegar a puestos directivos siendo tú mismo. Y por eso es importantísimo esta visibilidad, porque es muy desgastante cuando alguien te dice, oye, y la esposa o la pareja, pero ves esa incomodidad de que no saben cómo abordar una situación que debe ser normal. Y entonces cuando tú te permites ser tú mismo, tu potencial en todos los ámbitos, profesional, personal, de voluntariado, pues son mucho mejores. Y generas vínculos mucho más profundos con las personas a tu alrededor. Entonces, en ese sentido, para mí era importante también tener esta visibilidad, y creo que fue lo que me motivó, para que más personas vean que sí se puede. Gerald, todos lo están haciendo por un motivo parecido, imagino que también es el tuyo, pero pues al igual que Héctor y al igual que Pepe, pues estás por primera vez en este listado, y me gustaría saber cómo está siendo tu experiencia. Gracias, Eladio, y gracias a todos. De verdad es un honor poder compartir este espacio con mis colegas. Sí, en efecto, coincido con lo que han comentado mis compañeros, pero creo que también radica un factor en predicar con el ejemplo. Esto para mí fue uno de los motivadores principales, ¿no? A lo largo de mi experiencia profesional me he topado con factores de rechazo, me he topado con factores en donde sí ha habido este cuestionamiento de, hijo, te vamos a tener que sacar del proceso porque no sabíamos ese pequeño detallito, ¿no? Y ese detallito, soy el primero en afirmar que no es un detallito, es lo que soy, ¿no? Y para mí siempre se ha tratado de personas, se trata de normalizar algo que en el caso similar de Cristina, cuando yo salí del closet a los 14 años, no había referencias, y las referencias siempre eran de alguna manera con connotaciones negativas, ¿no? Creo que si soy el primero en afirmar y en tener la fortuna de pertenecer hoy día a una organización en donde esto es tan normal como ser zurdo o izquierdo, o tener ojos claros, ojos oscuros, para mí la razón personal es llevar la diversidad a un verbo, a actuar puntualmente desde mi trinchera y en la forma en la que yo pueda hacer que esto se normalice, que tengamos que estar hablando de foros de diversidad e inclusión en un futuro, que tengamos que estar teniendo que ser señalados porque salimos a marchar cada año, y que llegue un momento en el que no tengamos que salir a marchar, ¿no? Porque ya se normalizó de tal manera que pusimos el verbo en el lenguaje cotidiano de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ese fue mi motivador este año, de poder pertenecer a esta lista, y pues agradezco enormemente el haber podido formar parte de ella. Y si me permites agregar algo, Eladio, yo creo que algo importantísimo que está haciendo Expansión es justo el darnos otros referentes y otros modelos, otros role models. Porque muchos de los referentes que se tenían, al menos en mi generación, estaban más en la comunidad artística, y no se había abordado esto desde el tema empresarial, y eso es fundamental cuando vemos tantas personas que estamos trabajando en empresas. Eladio, yo me sumo al reconocimiento que hacen mis dos compañeros, particularmente, no solo por el contexto en el que hoy estamos con Love for All, sino, y muy en particular, al Grupo Expansión. Y no solo por el hecho de permitir que este tema sea visible, sino que creo que abordar un proyecto como este, abordar un listado y darle
la misma importancia como lo hacen con otros listados a lo largo de todo el año, ¿no? Donde reconocen distintas facetas de las industrias o de liderazgo, lo vuelve algo muy, muy revelador para la sociedad. Claro que hay muchos pasos por andar todavía, pero pues la verdad es que es un gran mérito el que se ponga esto en un titular. Ujú. Y muy valiente también por parte de todos ustedes, ¿no? El salir a hablar públicamente de este tema en un ámbito y hacia una audiencia primordialmente de negocios, ¿no? Pepe, tú tienes una historia personal que pude conocer un poco mejor, a lo mejor que las demás, porque pues tuvimos una entrevista para esta edición de expansión y me encantaría que pudieras compartir con la audiencia de Love for All un poco cómo fue tu historia, ¿no? De aceptación personal y digamos, apertura en el ámbito profesional. Mira, Lalo, me sumo también con todos mis compañeros a la felicitación para el Grupo Expansión, Love for All, Adil. Pero quiero decir algo sobre Expansión y no por barbero, sino lo voy a decir como algo maravilloso que está haciendo Expansión. Es que mira, es una revista de negocios. Y como revista de negocios nos trae a las empresas grandes ideas y cosas para poder mejorar, para dar mejores resultados, para ser más eficientes y todo. Pero esto que está haciendo, que también ha sido criticada también de repente Expansión por andar haciendo este tipo de cosas, le está regalando, le está poniendo un tesoro a las empresas enfrente para decir, oye, aprovecha el talento y todo lo que tienes ahí que no lo estás usando al 1000%. O sea, no estás generando un ambiente de respeto, no estás generando un ambiente de dignidad que pueda generar también que las personas puedan expandir todos sus talentos y todo lo que le pueden aportar a una empresa, a una sociedad y a un país. Entonces, mi reconocimiento profundo por esto y me siento muy orgulloso de pertenecer también a esta lista junto con mis compañeros. Y sobre lo que me estás preguntando, pues es un proceso, no fue un proceso fácil para mí, fue un proceso muy difícil, la verdad. Pero saben que yo lo agradezco porque, mira, me costaba, yo me ponía a pensar y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo iba como que a contrarreloj, ¿no? Conforme iba mi edad avanzando, decía, Dios santo, ¿hasta cuándo voy a poder aguantar, ocultar este secreto? ¿Y qué va a pasar el día que tenga 41 años? ¿Qué voy a inventar? ¿Qué voy a hacer? Pero poco a poco me fui dando cuenta que la clave de todo está en amarme a mí mismo. Cuando me empiezo a amar a mí mismo y reconocer, es como lo que decimos ahorita, love for all, o sea, amor para todos, pues sí, pero ¿cómo voy a amar si no me amo? ¿Cómo voy a dar algo que yo no tengo? Entonces, el poderme ir amando a mí mismo cada vez más, me empieza a mover también de decir, que ya salí, ya me abrí como gay y todo, y sale mi orgullo gay y todo, que está padre, padrísimo y todo, pero lo tengo que mover hacia la zona de la dignidad del ser humano. O sea, el amarme a mí mismo tiene que venir desde la plataforma de que soy un ser humano, que me amo como ser humano y que como ser humano, con dignidad, elijo y decido, ¿verdad? Irme en esa orientación por la cual yo me siento orgulloso. Y entonces cuando puedo hacerlo de esa manera, mi abanico se empieza a ampliar. Claro que yo tuve un entorno muy complicado, de muchos juicios, de muchos señalamientos, o sea, viví señalado, viví una doble vida. Y cuando uno vive una doble vida, dicen por ahí que donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, imagínate estar poniendo toda tu atención en la persona que todo el mundo quiere que yo me muestre, más la parte en la que yo soy, pues es un desastre. Ahora, si lo llevo esto a la empresa, yo digo, bueno, si estos procesos que yo viví tan difíciles y tan complicados, que me fueron liberando poco a poco y que me fueron llevando a decir, hey, se puede vivir de una manera distinta y puedo ser yo, y cuáles son los beneficios de poderme amar a mí mismo es magnetizarme y convertirme en un hombre atractivo, atractivo hacia los demás para decir, oye, mira qué padre que pueda hacer esto y por qué no lo puedo hacer yo. Entonces, yo creo que el punto aquí importante es cuando empezamos a generar un ambiente de respeto, pero también algo muy importante, y yo como gay también lo he estado observando mucho, no nomás es el ámbito del respetar a los demás, sino también el de validar, porque muchas veces inclusive nuestra propia comunidad no respetamos y muchas veces no validamos.
Entonces, necesitamos que empiece por nosotros también, como dirigentes, como ejecutivos, como miembros de una comunidad, el fomentar el respeto, pero también fomentar esa validación. Y esa validación me puede hacer diferir de ti, pero yo puedo respetar, puedo diferir, pero puedo convivir contigo también. Y eso es lo que hay que llevarlo también a las empresas. Cuando la empresa toma una postura de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a buscar un entorno de respeto para que toda la diversidad que existe, no nomás de condiciones sexuales, en una empresa, puedan sentir que está la tierra fértil para poder desarrollarme yo como ser humano, entonces es cuando estamos de gane. Por eso yo creo mucho en los proyectos y programas de desarrollo humano, porque hay que ponerle las herramientas a las personas para trabajar su autoestima, los abusos sexuales, los físicos, los de palabra, trabajar en la violencia familiar, trabajar el tema de las madres solteras, trabajar el tema de que yo soy una persona de usos y costumbres diferentes. Cuando logramos sacar eso, en otras palabras, cuando podemos llegar a movernos en las coincidencias y no atorarnos en las diferencias que nos dan los prejuicios, entonces vamos de gane. Y para mí, pues, para concluir, fue muy difícil, fue muy complicado, pero hoy volteo hacia atrás y un día me preguntaron, oye, Pepe, ¿tú cambiarías algo de tu vida? Yo hoy digo, no, yo no cambiaría absolutamente nada, ni mis miedos, ni mis pesadillas, ni nada de eso, porque todo eso es lo que me ha llevado a ser y estar donde estoy hoy. Yo lo único que quiero hacer al compartir mi experiencia es que los jóvenes y todo el mundo vivan lo que tengan que vivir, se den sus trancazos que se van a tener que dar, porque son los que te van a hacer madurar, pero si hay algo que yo puedo aportar para que tú digas, hey, con dignidad, desde el ser humano y con el orgullo de ser gay, yo puedo avanzar hacia allá y a lo mejor en un caminito menos complicado por el que yo pasé. Cristina, supongo que tú y todos, ¿no? los que estamos aquí han pensado alguna vez que el hecho de ser una persona LGBT iba a ser una barrera, iba a ser un obstáculo en la carrera, ¿no? en la parte profesional. En tu caso, además, un doble techo de cristal, ¿no? Porque cuando hablamos de mujeres de la comunidad LGBT, muchas dicen, pues sí, es que soy una doble minoría, y no porque las mujeres sean minoría, sino porque son minoría en puestos de liderazgo y de tomas de decisiones. ¿En qué momento y cómo superaste tú esa barrera? A ver, es una barrera que existe, ¿no? Hablando de los techos de cristal, dobles, triples incluso, porque hay personas que incluso tienen 3 o 4 techos de cristal encima de ellos o de ellas. Mira, en mi caso, yo nunca pensé que ser lesbiana fuera realmente a traer un techo. ¿Por qué? Porque además yo gran parte de mi carrera, bueno, mi salida del closet también fue complicada, y yo gran parte de mi carrera no hablaba de esto, no hablé de esto, con lo cual pues tenía solo un techo de cristal encima de mí, ¿no? Y era pues un poquito menos difícil lidiar con ese. Me pasaba lo mismo que Pepe, ¿no? Mentía todo el tiempo y era horrible, era súper desgastante tener que decir novios imaginarios, etcétera, porque decías, bueno, como con qué pretexto les digo que llevo tantos años sin novio, ¿no? O sea, como que no es normal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Yo empecé a involucrarme mucho en todas las iniciativas de inclusión. Desde que entré a 3M, de hecho, y se lanzó la iniciativa a nivel global de empezar lo que llamamos Women's Leadership Forum, yo obviamente fui la primera en levantar la mano para dirigir la iniciativa, ¿no? Y decir, bueno, vamos a avanzar, vamos a hacer todo esto, porque a partir de ahí es una manera en la que yo también puedo aportar pues estos techos de cristal que siguen existiendo y que desgraciadamente van a seguir existiendo todavía por algún tiempo, pero que estamos tratando de romper poco a poco. Y entonces, bueno, empecé a involucrarme en la iniciativa desde ahí. Empezamos a avanzar muy bien y de ahí, bueno, pues hemos logrado que muchas más mujeres tengan un mejor desarrollo profesional o un desarrollo profesional más rápido o más igualitario, si quieren, que muchos de los hombres. Y después de ahí, ya que empezamos a trabajar en eso, dije, bueno, pues ¿cuándo va a ser buen momento de empezar a trabajar la parte LGBT, ¿no? Porque hablábamos mucho de balance de género, empezamos por balance de género. En eso, bueno, yo me fui, ya dejé de dirigir la iniciativa en México porque tuve una temporada de trabajar en Estados Unidos justamente en la iniciativa global de diversidad e inclusión en el Departamento de Recursos Humanos. Por el buen avance que teníamos en México, bueno, me invitaron a unirme al equipo de allá a hacer la iniciativa global.
Y bueno, ahí me involucré muchísimo más en los grupos LGBT, en los grupos de raza, etcétera, para entender un poco más. Y cuando decidí regresar, dije, bueno, pues creo que es buen momento. Estamos listos, ya avanzamos mucho con mujeres, pues vamos a empezar poco a poco a poner en la conversación el tema LGBT, ¿no? Porque todavía no lo teníamos en Latinoamérica. Brasil estaba un poco más adelantado, en México no habíamos hecho absolutamente nada. El año pasado apenas lo que hice fue formar un equipo de personas que pues yo sabía o intuía que eran como del club y pues empezamos a trabajar en, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces les dije, miren, sugiero que empecemos por aquí, nos postulamos a la certificación de Human Rights Campaign junto con Adil y bueno, eso fue lo primero que hicimos, logramos la certificación, lo anunciamos, digamos, por todo lo alto en la compañía y eso fue el primer tema de conversación que pusimos en la empresa, ¿no? Somos una empresa reconocida por la equidad equidad laboral para personas LGBT. Y de ahí, justamente en el Pride Month pasado, pues celebramos el Pride Month, ¿no? Hicimos un evento, hicimos un post en redes sociales. Cuando yo estaba en Estados Unidos, por primera vez, hice toda la gestión para que tuviéramos por primera vez a nivel global un post LGBT de 3M. Nunca se había lanzado. Ahí de nuevo me alié con otras personas del club que yo intuía que estaban en el equipo de comunicación, no sé cuánto, porque había que pedir permiso y tal. Lo logramos sacar. No pasó absolutamente nada. Estábamos listos para cualquier cosa que sucediera. No pasó absolutamente nada. Pues algún par de comentarios no negativos, pero muchos más positivos. Y pues ya estando en México y llevando todo el tema en Latinoamérica, pues yo ya tenía un poquito más de control de, oye, agencia, pues desarrollame esto, oye, comunicación, por favor, públicame esto. Y bueno, fue así como empezamos el año pasado de manera un poco más tímida. Este año hicimos ya un plan a nivel Latinoamérica que lanzamos para el mes del orgullo, que está ahorita justamente corriendo. Y bueno, hay países en donde no habíamos hablado del tema tampoco, o sea, que están también empezando. Y bueno, en México estamos agarrando un poquito más de auge. De hecho, empezamos ya, mandamos incluso una plantilla para que a nivel ahora que estamos con toda la parte de cuarentena y que todo es virtual, para que pudiéramos tener, en lugar de tener nuestro lanyard que normalmente traemos, pues pudiéramos poner un marco alrededor de nuestra foto de arcoíris, ¿no? Y entonces, pues en todas las reuniones la gente está viendo esto, invitamos a las personas a ser aliadas, digamos lo que es un aliado o aliada, y estamos invitando a que cambien su marco, y bastantes personas lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, vamos, digamos, poco a poco. Yo creo que en mi caso ha sido tratar de encontrar desde mi trinchera, como alguno de ellos decía, por dónde puedes ir influyendo y por dónde puedes ir entrando para ir haciendo un cambio. Rubén, en tu caso ya nos has comentado que, bueno, tuviste el apoyo familiar, que siempre es muy importante, pero aún así, ¿no? Según estudios de Adil, mucha gente que está fuera del closet en su entorno familiar, incluso en su entorno social, no lo está en su entorno laboral, ¿no? Los miedos son otros digamos, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue en tu caso el poner este tema sobre la mesa en tu trabajo? Bueno, mira, Eladio, yo insisto, creo que he tenido una salida del closet o un gran privilegio de poder vivir en plenitud mi vida, ¿no? O sea, no solo en términos de mi sexualidad, sino en términos de mis decisiones. En cuanto a la empresa, en cuanto al grupo, a Mundo Joven, desde un inicio a mí me quedaba claro, por la declaratoria de los valores, de la misión y de los objetivos de la empresa, que el intercambio cultural, la diversidad y el respeto era parte del ADN en toda la expresión de la palabra, ¿no? Y eso marca un terreno muy claro, ¿no? de las reglas del juego. También he de reconocer que en algún otro momento, cuando he tenido ofertas de trabajo o charlas a considerar alguna otra alternativa, de empresas que no daría el nombre, pero son empresas transnacionales o globales, al menos en mi industria, en el turismo, esta parte, en el momento de llegar a hacer esta pregunta, pues veía que era una laguna que no podían responder con toda claridad. Por lo cual yo decidí, y sigo creyendo firmemente, que más allá de la empatía que pueda tener alguien o no,
hablo a título personal, con la forma en la que yo lleve mi vida y mi diversidad, para cualquier empresa, en cualquier rubro, en cualquier ámbito, donde los valores tan básicos como son el respeto, la tolerancia, la inclusión y la diversidad no están claros, pues es el reflejo de todo lo demás que hace falta por concretar en un espacio laboral. Y creo que esa manera ha sido la forma en la que yo he podido desarrollar parte de mis habilidades de liderazgo, compartirlo con mis equipos, la posibilidad de haber, pues bueno, abierto otras oficinas alrededor de Latinoamérica, en Europa, y estar claro sobre, insisto, las reglas del juego, de cuáles son los negociables y cuáles son los no negociables en ningún escalafón o en ninguna parte del organigrama. Eso me ha permitido desarrollarme de una manera específica dentro de la industria. No todo ha sido fácil, no todo ha sido siempre en los términos. Por supuesto que he notado de una forma directa e indirecta que cuando me ha tocado, no sé, en algún tipo de negociación o con algún partner resolver algunas cosas, que sigue siendo un gran tema, sigue siendo inclusive a lo mejor un proceso muy complejo para varias personas, pero la manera en la que yo trato de resolverlo con los equipos y con el ejemplo, como decían otros de mis compañeros en el panel, es si esto que es tan básico como es la libertad, el respeto y la tolerancia de cualquiera en todos nuestros ámbitos, una persona o una empresa no lo puede tolerar, al menos yo no tengo nada que hacer ahí. No tengo nada que hablar con ellos o no tengo nada que negociar y revisar con ellos, porque, insisto, es el reflejo de de todas las carencias que hay, por muy grande o por muy compleja que sea la decisión, pero esa ha sido la manera en la que yo he decidido abordar. Y esto va muy en relación con lo que dice Pepe, ¿no? Que en realidad las que pierden ahí también son las empresas, ¿no? Tienen menos acceso al talento y menos acceso a la diversidad, que en sí mismo es un valor. Me gustaría, Héctor, saber cómo se ve eso en el sector financiero, ¿no? Porque pues tú trabajas en un banco y parece como que las normas, ¿no? Tienen que ser un poco diferentes, ¿no? En la banca, pero posiblemente no sea así. Muchas gracias. Pues sí, yo llevo la verdad es que prácticamente toda mi vida profesional trabajando en el sector financiero. Como comentaba Rubén, para mí ha sido fundamental el trabajar desde un inicio, desde que salí de la universidad, en empresas donde sabía que iba a poder ser yo. Porque si no, cuando estás en una relación laboral es como un matrimonio. Los dos deciden estar idealmente para el largo plazo, para crecer y tener proyectos a futuro. Si desde inicio no estás en una empresa que te va a respetar y a potenciar, es muy probable que pues te quedes en niveles más bajos. Entonces, eso para mí fue fundamental. En el sector financiero yo te puedo decir que yo lo que veo es que hay mucho compromiso por la inclusión. Si tú ves hoy en día las redes sociales de prácticamente todos los bancos, todos están manifestándose a favor. O sea, el sector financiero es típicamente muy tradicional y conservador, pero está cambiando y te puedo decir que, en mi opinión, a grandes pasos. Desde bancos internacionales como en el que estoy, como bancos mexicanos que no voy a mencionar, pero nunca me hubiera imaginado que tuviera una posición activa. Y ves también a industrias que giran alrededor del sector financiero, que también están activamente pues cambiando sus posturas, y a lo mejor antes había una postura pero era silenciosa, entonces había cierto respeto pero no era vocal, y volvemos a lo mismo, que es importante ser vocales en este tema, porque pues si bien no es algo que nos debe de definir, porque es, como decíamos, ser zurdo o diestro, sí no partimos del mismo punto, sí hay ciertas barreras adicionales que hay que superar, y cuando
tienes a empresas y sobre todo a directivos de esas empresas siendo vocales, el mensaje sí permea hacia abajo y se va cambiando la cultura. La cultura cambia, pues no de un día para otro, pero se van haciendo esos cambios pues positivos para la misma empresa y para el mismo desarrollo de los demás. A ver. Yo cuando tengo mis charlas, que de repente me echo mis charlitas ahí con empresarios, yo les digo, a ver, señores, el objetivo de cualquier empresa, ¿cuál es? La generación de riqueza. Ese es el objetivo de cualquier empresa. El que me diga que no es eso, pues estamos mal, ¿no? Y yo digo, a ver, ¿y tú cómo generas esa riqueza? Las formas pueden variar. Entonces yo digo, a ver, si para empezar, la definición de un líder es una de las grandes definiciones de un líder, porque hay muchas, pero una de las más grandes es, el líder es aquel que tiene el valor de rodearse de personas que saben más que él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el líder solito se empieza a bloquear y a limitar cuando por mis diferencias contigo, o sea, porque yo te veo diferente, te veo raro, ¿verdad? Ya te hago a un lado aunque tú sepas más que yo. Entonces ya empiezo yo a restarle a esa generación de riqueza. O sea, yo no estoy propiciando a través de irme al común denominador de todos, que es el ser humano. Pero para llegar a ese punto, el líder también tiene que hacer muchos trabajos de proceso personal. También tiene que meterse duro a conocerse a sí mismo, a generar nuevas conciencias, a meterse a terapias, a leer libros, a salirse de la caja completamente. Y no nomás lo hablo en el tema de condición sexual, lo hablo en todos los temas habidos y por haber, porque solamente así vas a poder lograr verdaderamente rodearte de gente que sabe más que tú. Porque para mí, otra gran característica de un líder es la humildad. Y la humildad no es otra cosa más que la verdad, lo decía Santa Teresa. Humildad es igual a verdad. ¿Y qué mejor concepto de la humildad? Que es cuando yo estoy consciente de que no lo sé todo ni lo tengo todo. Y por eso necesito de personas que saben más que yo y que tienen lo que yo no tengo. Y entonces, ¿por qué me voy a cortar las manos yo solo? Entonces, necesitamos generar en las empresas, ¿verdad? Y ser conciencia a los empresarios también de la importancia tremenda de poder generar ambientes de respeto en las organizaciones. Y no quiere decir, como yo te lo dije en un momento en la entrevista de expansión, no porque yo sea el director de la empresa y sea gay, todo el mundo tenga que aceptar a los gays. Absolutamente que no. O sea, cuando hay respeto, puede haber diferencias, pero en el respeto. O sea, yo puedo trabajar contigo con respeto, puedo generar las condiciones para que tú crezcas con respeto, independientemente de que yo me vaya a cenar contigo o no me vaya a cenar, o que pase la Navidad contigo. Eso es ese 20 que nos hace falta también, que nos caiga en las empresas, de ver realmente cuál es ese objetivo de la empresa y a través de cómo. Oye, si lo puedes hacer a través de lograr que las personas logren la mejor versión de sí mismos, pues bueno, pues ya vas de gane, ¿no? Perdón, ¿eh? No, gracias. Gracias, Pepe. Geralt, justamente como decía Héctor, parece que el sector de seguros también es algo más conservador, algo más tradicional. ¿Te ha pasado tener que lidiar con estereotipos o te ha costado más socializar o abrirte dentro de este sector, dentro de esta industria? Es algo bien curioso. Vengo de empresas que son muy diversas, ¿no? En términos de su raíz, ¿no? De empresas en consumo, empresas de bebidas alcohólicas, empresas automotrices. Y cuando tomé la decisión de venirme a New York Life, esa era una de mis principales preocupaciones, ¿no? De decir, voy a caer en una empresa cuadrada, en una empresa financiera, en una empresa, en un sector que tiene ya de por sí una cantidad de estigmas, y la toma de decisión honestamente fue bien complicada. Pero te puedo decir que yo en el proceso de entrevistas, ¿no? Pensando que yo tenía que exponer este punto, porque ya me había pasado anteriormente que era necesario, que había vivido experiencias en donde me invitaban a reuniones de directivos con pareja, pero a mí me llegaba la invitación siempre solo, ¿no? Yo decía, pues, ¿por qué pasa eso, no? Entonces, cuando llego a la entrevista final en New York Life, en Seguros Monterrey, pues decido soltar el detallito, ¿no? Insisto, ¿no? Que soy parte pues, de este sindicato, de este club. Y voltea, me acuerdo perfecto, la CHRO de la compañía y me dice,
¿y eso qué tiene? ¿No? Y ya desde ahí yo dije, ok, hasta pensé haber cometido un error el haber tenido que exponer mi orientación sexual y que ahora me iba a jugar en contra, ¿no? Y no por el hecho de serlo, sino por el hecho de exponerlo. Y después de 2 años que soy parte de esta empresa, te puedo decir que no hay empresa más abierta, no hay empresa más inclusiva, no hay empresa más diversa que yo conozca a lo largo de mis 20 años de estar activamente laborando. No es algo, nosotros siempre decimos, ¿no? Y está mucho el discurso de está en nuestro ADN el ser diverso y el ser inclusivo. Y definitivamente en esta empresa lo confirmo. Cuando empezamos a revisar los números y empezamos a generar los comités de diversidad y los grupos de afinidad, te das cuenta que hemos sido diversos y hemos sido inclusivos desde los 80 años que llevamos en un mercado, de forma natural, porque nunca nos hemos cuestionado y nunca se me ha cuestionado absolutamente nada de mi orientación, de mis ideas, de mi activismo, de estar de acuerdo o no por el hecho de ser gay. Al contrario, al año de haber entrado a la compañía me casé, ¿no? Y todo mundo, todos los colaboradores de la empresa tenían que ver con mi DOBA. Por supuesto, porque también era un factor interesante y de moda el hecho de decir, ay, ¿no? La cabeza de marketing y comunicación se está casando y era el chisme de querer saber esto porque seguimos generando inquietud, ¿no? Y seguimos generando la duda de, pero es una boda normal, ¿no? Entonces, te puedo decir que coincido 100% con Héctor. Creo que una de las industrias que más se ha transformado a grandes pasos es la financiera y seguros estamos dentro de este sector bajo una perspectiva de entender que sí, tenemos modelos tradicionales de negocio porque así es, ¿no? Y tenemos que cumplir con una serie de políticas y procedimientos dentro del modelo de negocio operativo. Pero culturalmente es otro boleto el que yo vivo hoy día en esta compañía. Entonces, sí, coincido en esta aceleración cultural. Hay muchos techos de cristal todavía por romper. Hoy hablábamos en la mañana, ¿no? Como bien decías, en las felicitaciones de ser parte de la revista y del listado. Y platicábamos el CEO y yo al respecto de este tema, ¿no? De decir, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue en este punto en donde siguen habiendo factores culturales en muchas organizaciones sobre la mujer, sobre el clasismo del mexicano, ¿no? Tenemos una situación importante de clasismo en donde no terminamos de romper estas barreras. Y como bien decía Pepe, a veces somos nosotros mismos los que juzgamos a los que pertenecen a nuestra propia comunidad y criticamos y señalamos, ¿no? Entonces, creo que haciendo una unión de todas estas diversas ideas, las empresas están cambiando y nosotros estamos provocando ese cambio. Pero como también dice Pepe, si desde arriba no viene esta filosofía, New York Life, nuestra casa matriz en Nueva York, pues fue la primera empresa financiera que patrocinó un Gay Pride hace años, ¿no? Entonces, te puedo decir, y para cerrar la pregunta, llevo 2 años siendo sumamente afortunado laboralmente hablando. Qué bueno. Justo antes de este debate que estamos teniendo hoy, he tenido otro sobre este mismo tema y Joyma Álamo, que junto con ustedes es una de las 42 ejecutivos y ejecutivas LGBT de esta edición de Expansión, decía, bueno, es que es una responsabilidad y quisiera saber, y ya para cerrar una última ronda de preguntas, obviamente es una responsabilidad. Ahora ustedes son esos role models, ¿no? Para muchas personas dentro de la comunidad LGBT que tienen dudas o tienen miedos todavía o se preguntan si el hecho de ser LGBT va a ser un hándicap o un obstáculo en su carrera. Y me gustaría cerrar con una nota positiva, pues ha sido una conversación muy positiva y muy propositiva, pero con una nota positiva de cada uno de qué le dicen, ¿no? A esa gente que todavía está en el closet o que todavía tiene esos miedos y esas inseguridades a la hora de expresar su orientación sexual en todos los ámbitos de su vida. Pepe. Pues mira, yo les diría que tengan fe, para empezar. Decía el gran San Agustín que fe es creer en lo que no se ve y la gran recompensa es llegar a ver lo que uno cree. Y entonces tener esa fe de verte libre, de verte en verdad,
de animarte a dar ese salto cuántico, que sí, claro, que como todo movimiento, cuando caes en el mar de la incertidumbre, pues te va a generar esos miedos y te va a generar esos terrores que a mí me generaron también, pero al miedo se le enfrenta haciéndolo. Y viendo esto que está haciendo ahorita, por ejemplo, Expansión, con este gran reportaje por segunda vez o esta gran edición, pues también es mandar esa señal de decir, hey, el que tú seas diferente, que tú seas gay, no cae en esos prototipos de antes de que eras un degenerado, eres un esto, eres un al otro, sino todo lo contrario. O sea, eres ante todo un ser humano y mereces vivir en libertad y mereces alcanzar tus sueños y mereces lograr tus metas y mereces también convertirte en una persona atractiva, una persona que se ame a sí mismo para que se pueda magnetizar y atraer a los demás. A mí lo que más me motiva, mira, por ejemplo, una de las cosas que me gustaron después de que salió, ahora que se compartió la portada de la revista y la parte de las entrevistas, fue una llamada de mi mamá. Y ya me estoy emocionando, ¿eh? Fue una llamada de mi mamá, porque fue un proceso complicado para mí. Fue una llamada de mi mamá llorando, pero no podía ni hablar. De lo emocionada que estaba de ver a su hijo, llegar a este punto, de ver a su hijo que tomó esta decisión, de decir, wow, a pesar de todo lo que ha vivido y a pesar de todo lo que ha pasado, este hijo mío se convirtió en un guerrero. Y ahí está como guerrero mostrándose tal cual como un ser humano con dignidad, ¿verdad? Para poder invitar a más a decir, hey, no pasa nada, hay que sumarnos a esto. Eso es lo bonito, ¿no? Cuando le ponemos ese componente amoroso y cuando volteo yo veo y escucho a mi mamá decirme lo que me está diciendo, digo, wow, ha valido la pena, ha valido muchísimo la pena este andar y este camino y lo mejor está por venir. Muchas gracias y felicidades a todos mis compañeros, a la revista y a todos. Felicidades a ti, Pepe. Cristina. Es una responsabilidad, pero tampoco es obligatorio, ¿no? Yo lo que le diría a las personas que todavía no están afuera, lo que les diría es, tómense su tiempo. Esto es un proceso que es difícil para todos y para cada quien es diferente además. Los entornos son distintos, las familias son distintas, las empresas son distintas, pero les diría cuando estén listos, salgan porque no saben, hay otras personas que vienen detrás de ustedes, detrás de nosotros, que van a apreciar mucho verlos allá afuera. Eso por un lado. Por otro lado les diría, no hay nada más poderoso que la verdad. No hay nada peor que sentir que no puedes ser quien tú eres. No hay nada más doloroso que tener que estar ocultando, que tener que estar mintiendo, que tener que estar o sentir que tienes que, ¿no? No hay nada más doloroso que eso. Entonces lo que les diría es difícil, no todo el mundo lo toma bien, mucha más gente lo va a tomar mejor de lo que ustedes se imaginan, pero no hay mejor recompensa que poder vivir con libertad, que poder quitarse ese peso de encima y que poder ayudar a otras personas a quitárselo también. Fantástico. Cristina, Rubén. Uy, bueno, primero, yo no me considero un role model, ni mucho menos, ¿no? Creo que tengo muchísimo por aprender, tengo muchísimo todavía por compartir, pero sumado a lo que han dicho ya los compañeros, para todos aquellos que están del otro lado, ¿no? No quiero decir en el closet, sino tratando de decidir cuál es el mejor camino para ellos, porque el camino de cada persona es muy distinto, ¿no? El contexto de cada uno es muy distinto. Hay quienes están, por su condición familiar no lo pueden hacer. Hay quienes enfrentan miedos desde lo más profundo. Hay quienes simple y sencillamente no lo quieren compartir. Y la decisión que tomen va a estar bien. Va a estar bien. Siempre y cuando la decisión que sea, como quiera que la hayan decidido tomar, vaya acompañado de que puedan tener una vida plena y feliz. Porque si esa decisión, ya sea vivir en el extremo, ¿no? Todos los días manifestándose, que es súper válido, como el que decide no hacerlo, o como el decide contarlo solo a su círculo más cercano, mientras
sea como sea que quieran llevar su vida personal y profesional, les permita ser feliz, están tomando la decisión correcta. Hoy más que nunca estamos viviendo un capítulo completo en la nuevo de la historia de la humanidad, ¿no? Nadie, yo creo que ni en los horóscopos o predicciones más grandes que pudieron haber habido, iba a pensar siquiera que íbamos a tener que enfrentar esta situación, ¿no? El cambio del mundo como lo hace una pandemia. Y la vida cambia muy rápido. Y la vida se va muy rápido. Así es que si tienen todavía esa incertidumbre, creo que lo que puede hacerles voltear es que no hay tiempo que perder. Mientras lo que hayan decidido, lo hagan con convicción, con corazón, y todo lo demás se virá. Muchas gracias, Rubén. Y qué bueno que no te sientas un role model, porque yo creo que la gente no decide ser un role model, son los demás los que deciden ver a esta persona como un role model. Héctor, seguimos contigo. Yo coincido plenamente con lo que han compartido mis compañeros. Creo que el ser pleno es fundamental para tener un desarrollo. Quisiera compartir a lo mejor 4 cosas que a mí en lo personal me sirvieron en mi desarrollo profesional, sobre todo, dado que pues, un poco el enfoque. No caminamos solos en este camino, caminamos acompañados. Para mí fue fundamental tener personas que impulsaron mi desarrollo y que vieron el potencial que yo tenía por lo que yo estaba aportando. Entonces, yo les sugeriría, rodéate de esas personas. Si estás en un lugar donde no se te está valorando, donde se te están limitando oportunidades, donde no tienes role models y guías que te impulsen, va a ser más complicado que llegues a la meta que quieres llegar en tu vida. Entonces, rodéate de personas que te ayuden en el caminar. Yo creo que esta visibilidad que nos estás dando influye tanto para las personas que vienen empezando el camino, como también a personas que están mucho más arriba de nosotros. O sea, yo estoy seguro que hay CEOs, que hay otras personas que no se han animado, pero que al ver esto y que al escucharnos, pues a lo mejor cambiamos un poquito ese chip y vamos sembrando cambios pues en todo nuestro entorno, abajo y arriba y a la par, ¿no? Y lo otro que invitaría es a que impactemos en nuestro entorno. A veces subestimamos lo que hacemos y lo que podemos hacer, y esto es desde cualquier trinchera. Evidentemente, pues entre más arriba estés, pues a lo mejor se escucha más tu voz, pero todos tenemos esa capacidad de impactar. A mí me pasó algo muy curioso que quisiera compartir. Cuando estábamos llenando la encuesta, cuando estaba llenando la encuesta para participar en el listado, yo decía, híjole, pues es que yo siento que no he hecho tanto necesariamente, ¿no? Y hice un primer borrador y se le enseñé a un compañero y me dijo, oye, Héctor, ¿y por qué no estás poniendo que este producto que diseñaste incluya parejas del mismo sexo? Y que peleaste para que en los estados donde un requisito era demostrar el acta de matrimonio, donde todavía no está, digamos, legalizado en la normatividad estatal, pues que quitaran ese requisito. Y dije, oye, sí es cierto, no lo había pensado porque pues es parte de mi chamba normal y que en mi mente pues estoy pensando en todo el mundo. Y con eso me cayó en cuenta de todos podemos estar impactando en nuestro día a día, en nuestra chamba, desde que lo que nos toca hacer, en hacer este mundo un mundo mejor para todos. Y eso es lo que yo invitaría. Gracias, Héctor. Justo lo que decía, ¿no? Uno no es consciente de ser un role model y además podemos influir no solo hacia personas con menos responsabilidad o con menos poder de decisión, sino con personas que también tienen más. Gerald, cerramos contigo el día de hoy. La verdad es que, para mi punto de vista, yo lo que les aconsejaría a las siguientes generaciones es que dejen de verse como gays, suena un poco contradictorio, y se empiecen a ver como personas. Dejen de creer que el ser gay es una característica que nos va a ayudar o no ayudar en un proceso profesional o personal. Creo que el salir del closet es un proceso único de cada persona. Cada uno de los que estamos aquí lo vivimos de una manera diferente y es una decisión 100% personal.
es una decisión que uno tiene que estar seguro de quererlo hacer. Coincido, el cargar con verdades a medias no ayuda, pero enfóquense en ser buenas personas. Creo que radica en querer derramar bien, en querer enfocarse en los atributos que tienen, en las cualidades que pueden dejarles en una organización o en un trabajo. Decidan el que decidan ser, ¿no? Pero a mí, y con lo que a mí me ha funcionado a lo largo de mis años laborales, es dejar de pensar en que soy gay y que eso me puede ayudar a abrir puertas o a cerrarme puertas. Y me he enfocado en aportar, en dejar algo, siempre pensando en mi comunidad y siempre encontrando formas de abrir un poquito más la brecha para que sea cada vez menos complicado atravesarla, ¿no? Como decían, hay historias diferentes y cada uno podemos contarla desde una perspectiva positiva o negativa, ¿no? Y eso es un hecho y eso será algo que seguramente seguiremos atravesando. El mundo hoy día cambia, las situaciones que venimos atravesando definitivamente van a cambiar, como decía Rubén, un capítulo nuevo. ¿Y cómo nos adaptamos a ese capítulo? Creo que tienen que ser ustedes y ser nosotros, cada uno de los que estamos aquí somos auténticos, y la autenticidad creo que es un atributo que nunca deben de perder, buscando el camino que ustedes consideren. Ese sería como mi consejo, porque no hay una fórmula. Para mí no ha habido una fórmula, y con los amigos con los que comparto este tema y con nosotros mismos, los 5 que participamos en este panel, ninguno tenemos un modelo específico que seguimos, ¿no? Busquen hacer el bien desde su trinchera, busquen dejar algo y pues tomen las decisiones que les corresponda en el momento que les corresponda, pensando en nosotros y en cada uno de ustedes como individuos únicos y irrepetibles. Ese sería mi consejo, para ser honesto. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerald. Justamente esa normalización de la que hablas es en la que también creemos nosotros, ¿no? En Expansión, justamente al hacer este tipo de portadas, y por la que todos ustedes, los 5 que están hoy aquí, pero pues también todos los demás que han participado en este proyecto este año y el año pasado, están ayudando a crear, ¿no? Una normalización en la que ya podamos pues dejar de poner esas etiquetas, ¿no? Y empezar a hablar de personas y no de orientación sexual. Y bueno, pues muchísimas gracias a los 5, a Pepe Coppel, Alberto Coppel, Cristina Ocaña, Rubén Mora, Héctor Mancera, Gerald Fuchs. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias de una manera tan abierta y tan honesta. Y bueno, pues a los que nos ven, pues recuerden, ¿no? Recordarles que el 15 de junio sale la revista Expansión con el listado de los 41+1 ejecutivos LGBT, donde pueden encontrar todas estas historias y muchas más. Soy Eladio González y me despido de ustedes por hoy. Para mí, Pride es ser tú mismo. Es amarme y aceptarme. De amar a quien eliges y amar con libertad. Es reconocer las diferencias y respetarlas. Pride es el amor, el respeto, la tolerancia y la dignidad hacia las diferencias. Poder aceptar la diferencia sin juzgar, amar sin reprimir y poder ser uno mismo sin miedo. Es conocer la esencia de mi gente sin importar su orientación. Donde las personas puedan ser ellas mismas sin sufrir ningún tipo de discriminación. Es un paso enorme con la intención de respetarnos, aceptarnos y valorarnos entre todos. Para mí, Pride es reconocer que todos somos diferentes y que todos tenemos algo que aportar para generar una sociedad más incluyente, plural y sobre todo de mucho respeto. Es agradecer a todas las personas por todo su amor y aceptación. Es aceptarnos y respetarnos nosotros mismos. Expresarme libremente, sin miedos. Y es una celebración de una lucha constante. Las diferencias son invisibles cuando existe el respeto. Congruencia, humanidad, amor. Es el sentimiento de orgullo que tengo por ser aliada de la comunidad LGBT+. Este sentimiento va más allá del género o de la preferencia que tengas. Es estar orgulloso de tus valores y de tu esencia. Es vivir sin tapujos, es vivir sin máscaras. Es la tranquilidad de vivir sin el estrés de lo que pensarán los demás. Es la gran oportunidad que se tiene para definir un futuro distinto. Un futuro que no es binario. Es una oportunidad para educar de manera positiva a las personas.
es saber que todos podemos juntos trabajar para vencer los muchos prejuicios sociales que aún existen en nuestro país. ¿Y tú qué harás? Para contribuir a una cultura de aceptación y de inclusión.